Se acercaba el final de curso en mi escuela, estaba algo triste porque este sería el último año que estudiaría en esta escuela, pues hace unos días mi padre nos había dado la noticia que por razones de trabajo, nos mudaríamos a una nueva ciudad, pues le habían ofrecido un mejor empleo allí, e insistió en varias ocasiones en que nuestra vida mejoraría. Había vivido alrededor de 10 años en esta ciudad, y me daba nostalgia el hecho de saber que no volvería a ver a mis amigos, y como aquel nuevo lugar era a 5 horas en automóvil, era muy complicado que ellos me fueran a visitar. En un periodo de tiempo, que se me hizo bastante corto, ya nos encontrábamos junto con la mudanza dirigiéndonos hacia nuestro nuevo hogar. Una casa a las afueras de una mediana ciudad aguardaba nuestra llegada, la casa de 2 plantas se veía algo antigua, pero parecía estar recién pintada, era más grande que la que vivía anteriormente, por lo cual tendría más espacio para poner mis cosas. Al entrar a la casa, una sensación de intranquilidad me invadió. Aún era de día, y un frío helado recorría toda mi piel, aparte de sentir ese olor de humedad característico de las casas antiguas, me sentía algo incómodo, pero mi padre me dijo que solo era mientras me acostumbraba, que poco a poco aquí haría nuevos amigos, y me olvidaría de todo eso. Tras una noche donde el crujir de la madera me despertaba ocasionalmente en la madrugada, mi madre me dijo que saliera a hacer nuevos amigos, o por lo menos a conocer otras personas. Salí en mi bicicleta por el vecindario y no tardé mucho tiempo en encontrar a otro grupo de chicos de mi edad. Ellos me saludaron amablemente, y lo primero que me preguntaron fue en qué casa vivía. Al mencionarles la casa donde me había mudado, ellos quedaron perplejos, y con una voz asustada me dijeron que esa casa estaba embrujada, y que hace algunos años habían ocurrido asesinatos, y que lo mejor sería que nos mudáramos. Regresé a mi casa un poco pensativo, pues por un lado puede que esos chicos se hubieran inventado una historia solo para fastidiarme, pero por otra parte, el ambiente en la casa no había mejorado en nada, y quizás por estar tanto tiempo desocupada la casa, lo que me habían dicho, me ponía a pensar. En todo caso, cuando mi padre regresó del trabajo, le consulté si sabía algo de asesinatos en la casa. La reacción de mi padre fue muy cortante, pues nos dijo a mí y a mi madre que la casa era de un compañero suyo del trabajo, y que nada había sucedido aquí, aparte que tampoco le gustaba el cuestionamiento. Semanas después, estaba chateando con mis amigos de mi vieja escuela, y después de invitarlos en ciertas ocasiones, el padre de uno de mis amigos, accede a llevarlos a mi nueva casa. Aparte de mi amigo y su padre, otros 2 amigos y una amiga los acompañarían, se quedarían 2 días aquí conmigo. Esto me reconfortó un poco en vista que mi nueva vida no estaba siendo tan placentera como mi padre me lo había dicho recién nos habíamos mudado aquí. Así que en este momento me dispuse a preparar las cosas para la llegada de mis amigos. Aquella tarde una noticia en la televisión llamó mi atención, al parecer un accidente de auto había sucedido en la carretera que comunica esta ciudad con la que vivía antes. La reportera mencionaba que en el auto iban 5 personas, un adulto, 2 niños y una niña, solo ella había sobrevivido al impacto. En circunstancias normales, una noticia de estas me habría impactado, pero lo que sucedió después, admito, me dejó al borde de un colapso nervioso. Las víctimas eran mis amigos, y el padre de uno de ellos. Mi madre trataba de consolarme pues no paraba de llorar, y mi nivel de depresión estaba bastante alto. Recuerdo que mi madre llegó a asustarse de las veces que maldecía, lo odiaba todo, esta casa, mi nueva vida. En cierto momento quería suicidarme, acabar de una vez esta horrible vida. Incluso pasaron semanas hasta que medianamente pude recuperar la cordura, hasta que mi madre me comenta que a mi amiga, quien fue la única sobreviviente en el accidente, debido a la gravedad de sus heridas, la habían trasladado al hospital de esta ciudad, y que había hablado con los padres de ella, y que pronto la podría ir a visitar. Tras un largo periodo de tiempo donde de alguna manera logré rehabilitarme, me encontraba en el hospital en la habitación donde se encontraba mi amiga. Ella había perdido la movilidad en las piernas, aún conservaba algunos cortes en el rostro, pero me alegro que estuviera plenamente consciente. Después de hablar de algunas cosas sin importancia, hablamos del accidente. Era raro pero nos habían dejado solos en la habitación, y por un momento todo el ruido del entorno del hospital pareció desvanecerse. Ella comentaba que mientras iban en el auto, una figura de un sujeto calvo y bastante alto, se les atravesó en el medio de la carretera, cargaba un hacha en sus brazos, y se accidentaron tratándolo de evitar. Ni siquiera ella recuerda cómo sobrevivió.
Sujeto calvo y bastante alto, por alguna razón era una descripción bastante acertada del compañero de trabajo de mi padre, que era dueño de la casa donde estábamos viviendo. Coincidencia, en ciertas ocasiones había visto a ese sujeto, y no puedo negar que en ocasiones me causaba un poco de miedo, pero la idea de que se apareciera a mitad de una carretera y con un hacha era demasiado ridícula, característica de una película de terror. Unos días después, y con el alta de mi amiga, ella y sus padres se fueron de la ciudad. Nuevamente el ambiente tenso se sentía en mi casa, jamás me había sentido tan solo. Usando la computadora, recordé lo que me habían comentado los chicos del vecindario, y de una vez me puse a investigar alguna información de esta casa. Encontré unos archivos de 20 años atrás, donde había fotografías de unos asesinatos ocurridos aquí mismo. El asesino había matado una familia entera con un hacha. Un escalofrío recorrió toda mi piel. Al parecer lo que me dijeron aquellos chicos era verdad. Rápidamente, fui a la habitación de mis padres porque quería comentarles esto. Se había ido la electricidad, y la casa se sumió en la oscuridad más absoluta. Se empezaron a escuchar ruidos bastante extraños, al parecer estaban forzando la entrada, con lo poco que podía ver, y tras tropezar varias veces, llego al cuarto de mis padres, y lo que me encuentro es una escena desgarradora. El sujeto calvo y alto dueño de la casa, estaba en el cuarto de mis padres, con un hacha en sus manos, y de un golpe seco un chorro de sangre sale del cuello de mi madre. En el piso también se encontraba mi padre, con la cabeza casi decapitada, y un enorme charco de sangre a su alrededor. No tuve tiempo para llorar, pues lo siguiente que recuerdo era que estaba corriendo hacia mi habitación, pues el sujeto del hacha, después de mirarme fijamente, me comienza a perseguir. Estaba acorralado, pues había llegado a mi habitación, y no tenía escapatoria. Cerré los ojos mientras el sujeto se acercaba, ya preparaba el hacha. Sentí que tomó impulso. Abrí los ojos, me encontraba en el hospital, mis padres estaban de pie frente a mí, por alguna razón estaba amarrado a la camilla. Un doctor le decía a mi madre que ya estaba recuperado, y que volvería a la casa. Un sinfín de preguntas invadía mi mente, aparte de la tranquilidad de saber que mis padres estaban vivos. Aún me encontraba débil cuando me ayudaron a subir al auto, y noto algo raro. En el asiento de atrás del auto había una corona de flores. Antes que yo pudiera preguntar, mi madre me inquieta con lo siguiente: esta corona se la vamos a enviar a los padres de tu amiga. Ella murió pocas horas después de nuestra visita, y debido a esto entraste en un trastorno grave, por eso estabas atado a la camilla, no dejabas de gritar que un sujeto calvo te iba a asesinar con un hacha. Todo esto fue suficiente para mí, pero mi colapso definitivo se dio al regresar a aquella casa, pues el sujeto calvo y alto se encontraba esperándonos afuera.